tanta gente que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, del barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Estamos en la 94.1 Radio La Predicadora. Agradecido al Señor porque una vez más puedo estar en el aire, después de algunos días que he faltado. Estuve viajando y no pude asistir, así que bueno, doy gracias al Señor que puedo estar. Estamos tratando el libro de Romanos. Siempre aclaro que romano significa fuerza, por el imperio romano que existió ya hace algunos siglos. Gracias le doy al Señor. Esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribió, o por lo menos que el Espíritu Santo puso en la Biblia, o ordenó en la Biblia, escrita por el apóstol Pablo. Es la primera. Y el orden tiene mucho que ver porque a través del orden nosotros vamos siendo notificados de nuestra posición, nuestro estado, y también vamos siendo instruidos de la vida práctica que tenemos que se tiene que manifestar en nosotros y de nuestra identidad. Todo está escrito en estas 14 epístolas del apóstol Pablo. Doy gracias al Señor por eso. Y bueno, hermanos, un abrazo para todos los hermanos, especialmente para los hermanos de la congregación. Un gran abrazo para cada uno. El Señor le bendiga grandemente, amados. El Señor bendiga grandemente a los hermanos de Misiones, del Chaco, a los hermanos de sur, que no me acuerdo la localidad ahora, Villa La Angostura, y bueno, el Señor bendiga grandemente a nuestra hermana Gualdina Vargas. El Señor bendiga grandemente a nuestro hermano pastor y maestro de la palabra en Bolivia, nuestro hermano Juan Tiquibuco y su amada esposa, hermana Rosemary. Alabado sea el Señor. Un abrazo para todos, hermanos. Para el pastor Alonso en Misiones, Señor bendiga grandemente. Para el pastor Jorge Gamarra, también en Misiones, nuestra hermana Ninda Candia, el Señor le bendiga grandemente a todos ellos. Y como les dije, hermanos, estamos viendo el libro de Romanos. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con nuestra prédica de esta mañana. Voy a pedir al hermano si me pudiera poner el micrófono, el auricular. No se escucha. Acá Vamos a ver. Hola. Hola. Sí, algo se escucha ahora. Algo lo escucho, no mucho, pero está bien. Gracias, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y hablábamos del libro de Romanos, alabado sea el Señor. Y bueno, ya veníamos hablando sobre el capítulo 1 del libro de Romanos, donde ahí vimos nosotros que los hombres dejaron a Dios, como dice la palabra, ¿no? Dejaron la grandeza de Dios, dejaron el conocimiento de Dios, porque dice, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en su discurso y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciendo ser sabios se hicieron fatuos. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales y de cuadrúpedos y de reptiles. Todo esto ya lo habíamos dado, alabado sea el Señor. Y esto es, acá el apóstol Pablo presenta al hombre inmoral, al hombre pecador. No habla del Hijo de Dios,
¿no? En este parte no está refiriéndose a los hijos de Dios, sino que está refiriéndose a los pecadores directamente. Y sabemos que antes que finalice o que finalicemos con la condición del hombre, no, del hombre pecador que deja a Dios, queremos llamar la atención con la similitud aquí con lo que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo. Vamos a leerlo, segunda de Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 19, creo que es. Alabado sea el Señor. Fíjese lo que dice. Perdón, 3 del 1 al 9, no de 19. Y dice: esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, ¿no? Desleales, calumniadores, ¿no? Y esta característica la tienen los hombres en el capítulo 1, versículo 28, 29, 30, 31, ¿no? de Romanos capítulo 1. Entonces dice Pablo: detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afectos, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto Pablo está hablando de los pecadores, no está hablando de los hijos de Dios, porque un hijo de Dios nunca puede tener un carácter de esta magnitud, ¿no? Traidores, arrebatados, orgullosos, amadores de los deleites más que de Dios. Está hablando de los pecadores, no está hablando de los hijos de Dios. Hay que aclarar mucho este punto, porque a veces se incluye, ¿no?, a los hijos de Dios en donde no tienen que estar incluidos. Teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella, a esto tenemos que evitarlos, porque de estos son los que se entran en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, ¿no?, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yamés y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobo acerca de la fe. No son hijos de Dios, no son salvos, no son personas que se introducen en medio de nosotros, pero que no son hijos de Dios, ¿no? Mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifestada a todos, como también la fue la de aquellos. Entonces nosotros vemos, por lo que dice la palabra del Señor, ¿no?, que tenemos que llamar la atención, ¿no?, en lo que dice ahí en Romanos capítulo 1, hablando del hombre inmoral, del hombre pecador, con lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, de versículos del 1 al 9. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces concluimos que la cristiandad está en el mismo camino de desobediencia o de decadencia que aquel hombre en el principio. Pero la cristiandad está en el mismo camino. Por eso viene la amonestación. No nos tenemos que olvidar que la amonestación es algo bueno, ¿no? La amonestación que viene por el Espíritu, por la palabra, porque eso nos impide a nosotros desbocarnos. ¿Vio? Dice que se ponen frenos a los caballos para que no se desboquen en su locura. Así también la amonestación es como un freno para nosotros, para que nosotros no nos desboquemos, ¿no?, hacia la carnalidad, hacia las concupiscencias, ¿no?, hacia la locura, hacia la falta de comunión con Dios.
Entonces, cuando la palabra de Dios nos amonesta, es para nuestro bien. Cuando tu pastor te amonesta, es para tu bien. Cuando tu pastor te reprende, es para tu bien. No te enojes, porque de esa manera te vas a evitar males mayores que te puedan venir a tu vida. Entonces, el hombre ha sido dada una revelación del Dios invisible, ¿no? Y su maravilloso amor en la persona de Cristo, el Dios visible, porque Cristo vino y se hizo carne. Si Él ha tenido la más grande revelación que aquella concedida en el principio, pero ¿ha pensado el hombre retener a Dios en su conocimiento? ¿Ha pensado el hombre en amarle a Dios y seguirle? ¿Cómo ha compensado el hombre a Dios por la revelación a través de su gracia? ¿No querrá él, no, como el hombre primitivo, cambiar la verdad de Dios en mentira? ¿Adorar a la criatura antes que al Creador? No, sí, muchas veces pasa eso. Por eso está escrito: la justicia retributiva de Dios otra vez estará en evidencia. ¿Y cuál es la justicia retributiva? Dios otra vez les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia, ¿no? Eso está hablando de personas que todavía no han sido salvadas, ¿no? Que están hablando de personas pecadoras. Ahí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? Versículo 11 y versículo 12 dice así: por tanto, pues, les envía Dios operaciones de error. ¿Vio? Bueno, y acá voy a leer un poco en el 9. Y aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No, son personas que no son salvas, pero sin embargo el amor de Dios se manifestó a ellos. Por lo tanto, pues, le envía a Dios operación de error, un espíritu de error, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron con la iniquidad. Eso es la justicia retributiva de Dios. No está hablando de los cristianos, no está hablando de los hijos de Dios, está hablando de aquellas personas pecadoras que rechazan el amor de Dios, que es Cristo Jesús, y entonces van a recibir su consecuencia. Esa es la justicia retributiva. Los hombres deben recibir, ¿no?, la verdad, ¿no? Los hombres deben andar en la luz, o recibirán la mentira y andarán en las tinieblas. Al fin de esta edad se encontrará al hombre, ¿no?, otra vez adorando a una imagen de hombre, ¿no?, al anticristo, a la bestia, a postrarse y adorarle delante de la bestia, ¿no?, en Jerusalén, donde la imagen será levantada en el templo. Se evidenciará especialmente esta idolatría. Los hombres otra vez adorarán a la criatura antes que al Creador. Y tal es el hombre cuyo aliento está en su nariz. Entonces, ¿qué podemos esperar? Dejamos de esperar algo bueno del hombre. ¿Entiendes? Y acá terminamos con el capítulo 1, y lo vamos a leer antes de salir de este capítulo 1 de Romanos, ¿no?, donde vemos que el hombre
rechaza la salvación, rechaza la gracia de Dios, el amor y la misericordia de Dios para ser salvo. Y entonces dice, lo voy a leer todo y después seguimos con el capítulo 2, porque dice en el 18, porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. ¿Cuál es la impiedad? No, la impiedad es no recibir a Cristo como Señor y Salvador, no recibir la verdad. Eso es algo muy malo, porque los que de Dios se conoce, a ellos se les manifestó. Como dice Pablo, que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos amó y nos salvó, porque creímos nos salvó. Si no hubiéramos creído, no nos hubiera salvado. Pero muchos hombres no van a creer, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó por medio de la predicación, por medio del Evangelio. Dios se dio a conocer a ellos, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Eso dice Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes, no está hablando de los cristianos aquí, no está hablando de los creyentes, está hablando de los pecadores. Está hablando de aquellos que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, ¿no?, se hicieron fatuos, necios, estúpidos, y cambiaron o trocaron la gloria de Dios. Acá la palabra esotería en el griego, que significa que cambiaron la salud, que cambiaron la sanidad, que cambiaron la plenitud de vida, ¿no? La cambiaron por la enfermedad. Están enfermos, ¿no? En vez de tener gozo, alegría, viven tristes, amargados. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, de 4 pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Vio? La inmundicia en las concupiscencias. Las concupiscencias son cosas inmundas, ¿no? Nuestras concupiscencias quieren que nosotros, que tenemos en la carne, que tenemos en el alma, son cosas inmundas, desean cosas sucias, inmundas, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener cuidado de las concupiscencias. Las concupiscencias en sus corazones, dice, no en la carne, sino dice en sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, ¿no? Los cuales mudaron o cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, a deseos vergonzosos, pues aún son mujeres cambiaron o mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza, mujeres con mujeres, besándose, así acariciando, y todas esas cosas Dios las llama inmundicia, ¿no? Y nosotros también las llamamos inmundicia eso, ¿no? Por más derecho que haya, son cosas inmundas, sucias, delante de los ojos de Dios. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su concupiscencia los unos contra los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, ¿vio? La homosexualidad, y recibiendo a sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Dios no está en contra de estos hombres, Dios está en contra del pecado, y le ofrece a estos hombres pecadores la salvación y la vida eterna. A las mujeres lesbianas, a los homosexuales, Dios le ofrece la salvación y la vida eterna. Dios no está en contra de ellos.
¿no? Está en contra de lo que ellos hacen, pero Dios los ama, Dios quiere salvarlos, Dios quiere que ellos tengan una vida nueva, una vida de santidad, una vida que los pueda hacer felices, de sanidad, una vida de plenitud, ¿no? Eso es lo que Dios le ofrece a estas personas. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. ¿Vio? Cuando uno rechaza el amor de Dios, la salvación, cuando uno rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces Dios lo entrega a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando llenos de toda iniquidad, de toda fornicación, están llenos de malicia, de avaricia, llenos de maldad, llenos de envidia, de homicidio. Estos hombres y estas mujeres están llenos de esas cosas, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, más aún los que consienten en lo que ellos hacen, ¿no? Y ahí termina el capítulo 1. Yo quiero decirle que Dios no odia a estas personas. Dios ama a estas personas, no por lo que a ellos hacen, sino porque ellos son su creación. No, Dios ama su creación. Pero ellos tomaron el camino equivocado, se salieron del camino bueno, se fueron al camino torcido, pero aún así Dios le ofrece la salvación y la vida eterna. Dios te ofrece una nueva vida. Usted que está en esa vida de pecaminosa, esa vida oscura, ¿no? Esa alma que está angustiándolo como un peso, ¿no? Que ya no puede soportar. Yo quiero decirle que usted puede nacer de nuevo, que usted puede deshacerse de toda esa vida y tener una vida nueva en Jesucristo. Solamente tiene que recibirlo como Señor y Salvador y usted será salvo y podrá vivir en paz. Amén, hermano. Este es el capítulo 1. Ahora vamos a ir nosotros al capítulo 2 del libro de Romanos. Dice el capítulo 2, el segundo capítulo, comienza con un mensaje dirigido al hombre moral. ¿Vio? El hombre moral es el hombre religioso que está dentro de nuestras iglesias. El hombre que toma como norma de vida una religión, cualquiera. ¿Vio? Una religión que no tiene base bíblica. Una religión o una denominación. ¿Vio? Nosotros no pertenecemos a ninguna denominación, ni tampoco a una religión. Nosotros somos hijos de Dios y pertenecemos al cuerpo de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese que el hombre religioso, el hombre moral, decir el hombre religioso y decir el hombre moral que vive en base a su propia moralidad, que vive en base a su ética, que vive en base a lo que él mismo logra, a lo que él mismo alcanza, ¿no? Ese hombre es un hombre religioso, aunque no pertenezca a ninguna denominación. Y para ese hombre el apóstol Pablo escribe, o Dios le dijo al apóstol Pablo que le diera un mensaje a ese hombre religioso, y muchos religiosos están dentro de la iglesia, de todas las iglesias, no solamente de una denominación, de muchas denominaciones. Entonces dice, la misma convicción de culpa está traída para él, para el hombre moral. Es decir, él tiene una sensación en su interior de pesa algo, siempre está ahí cargando una culpa, ¿no? Por su conciencia le acusa a él constantemente, es el hombre moral. Entonces, como está revelado al hombre inmoral, al hombre inmoral es el pecador, como en el capítulo anterior que hemos visto. Pero hay una diferencia.
El primer capítulo señala más definitivamente al hombre antes que Abraham fuera llamado entre los gentiles o naciones para ser testigo a los hombres del único Dios verdadero, del único Dios viviente, ¿no? A ese hombre moral que estuvo antes de Abraham. Entonces, hay un testigo antes que la ley fuera dada. El judío así representa al hombre moral en contraste con el hombre inmoral, representado por los gentiles. ¿Quién era el hombre moral en el tiempo de Pablo? En el tiempo de Pablo el hombre moral era el judío y el hombre inmoral era el gentil, ¿no? Esto no fue por ninguna bondad innata en él, mas por causa de que Dios se reveló a sí mismo, primero a los padres y más tarde a Moisés, y le dio los 10 mandamientos como regla de vida para ellos, para el pueblo de Israel. Si bien Israel, la nación escogida, no obedeció ni podía obedecer aquellas leyes dadas por Dios en el sentido espiritual, ni aún absolutamente en el sentido natural, sin embargo, el hecho de su obediencia parcial les cambió exteriormente. Exteriormente ellos eran diferentes, exteriormente, ¿vio? Por afuera. Mientras que la naturaleza de aquellos hombres en su interior permanecía en la misma condición de impiedad, el fruto de la depravación fue refrenado. Quiere decir que el hombre moral, a diferencia que el hombre inmoral, él puede refrenar en alguna manera su concupiscencia exteriormente nada más. Ahora, fíjese que mientras que la naturaleza de los hombres permanecía en la misma condición de impiedad, el fruto de su depravación fue frenado. Esto hablando del hombre inmoral. Fue detenido de su despliegue total de iniquidad. El hombre moral no podía manifestar la totalidad de su maldad, porque era un hombre religioso. El religioso, ¿no?, a través de su vida moral, ¿no?, él trata de ocultar, ¿no?, la inmoralidad. De aquí que el hombre moral del tiempo de Pablo fue el judío. No, los judíos por afuera, como Jesús dice ahí en Mateo 24, ellos eran como sepulcros blanqueados, blancos por fuera, pero llenos de huesos de muertos por dentro. Pero hoy día esta advertencia es la voz de Dios para los miembros profesantes de alguna denominación, de alguna iglesia llamada cristiana, ¿no? Hoy los hombres inmorales son aquellos que pertenecen a las denominaciones, ¿no? A las denominaciones y toman, ¿no?, para ellos, para vivir dentro de la religión o dentro de alguna denominación, toman las reglas que hay dentro de las denominaciones. Cada denominación tiene reglas digamos que morales, y los que están dentro de las denominaciones respetan las reglas morales, como en el caso del judío. El judío, él exteriormente, ¿no?, como dice Pablo, yo conforme a la ley era irreprensible, pero en su interior era un hombre codicioso, ¿vio? Y así es el hombre inmoral. El hombre inmoral es una persona que está en la iglesia y que no es transformado por la vida de Dios, que no es transformado a la imagen de Cristo, porque él no está aprendiendo el evangelio verdadero. En realidad es a cualquier hombre de cualquier lugar, que sea judío o sea gentil, que está bajo, ¿no?, que esta clasificación, jactándose de su vida. El hombre moral se jacta de que él tiene una vida limpia, de que él no es un pecador, porque él vive una vida moral. Vio que él es puro, que
que Él no hace mal a nadie. Su carácter es un carácter amable, cordial. Vio el carácter del hombre moral exteriormente. En su linaje, Él se une, es un hombre respetable. Vio, un hombre moral. Yo digo que este capítulo se aplica a esta persona cualquiera sea. El apóstol Pablo osadamente declara que el mero conocimiento de la ley no puede tomar el lugar del cumplimiento de la ley. ¿Vio? No es porque uno conozca los mandamientos se van a cumplir en uno. Usted puede cumplir, puede aprender de memoria los 10 mandamientos, pero eso no significa que esos mandamientos se cumplan en usted. Usted lo sabe de memoria nada más. Eso es el hombre moral. El hombre moral sabe todo, todas las reglas, todas las leyes, pero eso no se aplica, él no aplica todo lo que sabe a su vida. Él espera que los otros cumplan con eso, pero él no puede cumplir. El justo juicio de Dios, que es absolutamente inefable, da con perfecta imparcialidad la recompensa de acuerdo con la vida. ¿Vio? Dios va a recompensar conforme haya manifestado o haya sido la vida de cada uno de nosotros. Ahora fíjese, vamos a ir en algunos versículos de este capítulo 2. Vamos a ir al versículo 6 y 7. Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Es decir, si alguien puede por su propio esfuerzo, con una resolución, preservar en el bien hacer, este será registrado en los archivos de allá del cielo, de lo alto, y él obtendrá justicia, así como los contenciosos, desobedientes y rebeldes recibirán lo que viene a ellos. Eso dice el santo trono de Dios, o eso es lo que Dios demanda. Entonces, Él no es parcial. Judío y gentil, moral e inmoral serán juzgados. No el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no será juzgado. No, el Hijo de Dios nunca será juzgado por Dios. ¿Se da cuenta? Porque nosotros fuimos juzgados en Cristo. Y en Cristo Dios nos ve justos. Quiere decir que Dios nos ve sin culpa. Dios no nos puede juzgar a nosotros como juzga al pecador o al hombre moral o al hombre religioso. El juicio que estaba sobre nosotros, ese juicio cayó sobre su Hijo Jesucristo. Y ahora ya no podemos ser juzgados por Dios, no como pecadores. Ahora cuando nosotros vayamos delante del tribunal de Cristo, vamos a ir para recibir la recompensa que merecemos conforme haya sido nuestra labor. Es decir, que solamente vamos a ser recompensados, no vamos a ser juzgados para condenación, ni nada por el estilo, sino que vamos a recibir nuestra justa recompensa. Entonces, lo volvemos a decir, Dios no es parcial. Judío y gentil, moral y inmoral serán juzgados, no por su profesión, por lo que habla, más por las obras que hace. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Esto está refiriéndose al judío y al gentil, porque el judío y el gentil completa toda la raza humana. No, estaban los judíos y estaban los gentiles. No había otra raza. Y Dios no hace acepción de persona. Todos van a ser juzgados delante del tribunal de Dios, ¿no? Judíos y gentiles. La realidad solo será contada cuando Dios el juez, ¿no? Cuando Dios el juez, que dicen los libros, ¿quién se atreve a fallar o a hallar falta en que Dios juzgue a los judíos o a los gentiles? Dios puede juzgar al judío y al gentil. Y alguien puede decir, ¿cómo hará frente el judío si tal es la sentencia de juicio? ¿No tendrá él un favor especial por ser judío, porque Dios los escogió a ellos por ser el pueblo de Dios? Dios no va a hacer alguna diferencia de ninguna manera.
tanto el judío como el gentil va a ser juzgado delante del trono de Dios algún día. Aquí, en este juicio, no entran los hijos de Dios, no entran los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros ya hemos sido juzgados, ¿no? Y fuimos sido conforme a Adán, fuimos condenados. Cristo llevó nuestra culpa. Cristo llevó la sentencia que nosotros merecíamos, la llevó Cristo a la cruz. Ahora nunca más nosotros podemos ser juzgados por Dios, en ningún juicio, porque nosotros somos hijos de Dios. Eso no quiere decir que nosotros podamos pecar libremente. No podemos hacerlo tampoco, porque si bien Dios no me puede juzgar a mí como pecador, porque ya me juzgó como pecador en Cristo, no, eso no, si bien eso es verdad, también es verdad que si yo vivo conforme a la carne, de la carne segaré corrupción y muerte. Si un hijo de Dios vive conforme a la carne y la carne produce pecado, el pecado matará a ese hijo de Dios antes de tiempo. ¿Y qué pasa? Y que necesitamos tiempo para llegar a la madurez espiritual. Necesitamos muchos años de vida para llegar a la madurez espiritual a fin de que podamos resucitar, alcanzar la imagen de Cristo. La imagen de Cristo no se alcanza de la noche a la mañana, se alcanza a través de muchos años, ¿no? de vivir el Evangelio, de manifestar la vida de justicia, ¿no? Se necesita muchos años, y yo siempre este tiempo lo marco en 4 etapas: la niñez, la niñez, la adolescencia, la juventud y, perdón, la voy a decir de nuevo porque ya me estoy olvidando. Cuando nacemos, la niñez, la juventud y después cuando llegamos a nuestra vejez. Todo eso son etapas que tenemos que ir cumpliendo para llegar a ser el hombre espiritual. Por la fe somos el hombre espiritual, ¿no? Porque eso dice que nosotros somos el hombre espiritual, pero eso se tiene que hacer una realidad en nuestras vidas. Pero bueno, eso es un tema que ya vamos a tocar más adelante. Entonces, el apóstol Pablo contesta la pregunta con toda confianza, hablando como si uno de los fariseos estuviese delante de él. Él le traslada de un lado a otro con su rápido despliegue de preguntas. Fíjese lo que Pablo le dice al judío religioso, al hombre moral. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurta. Eso no le está hablando al Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios, el nacido de Dios, no roba, no hurta. El Hijo de Dios. Pero usted sabe, pastor, los hermanos que yo conozco que roban y hurtan, que son sinvergüenza. No, déjeme decirle que ese hermano que hace una cosa así todavía no está en el verdadero evangelio, no ha sido instruido por la verdad. No, él todavía está dándole lugar a su carne, pero él en su esencia él es santo, justo y perfecto. ¿Por qué? Porque él es la justicia de Dios en Cristo. Lo que pasa es que él todavía no tiene la notificación de lo que él es. Él todavía sigue identificándose con lo que él era. Que él era un pecador. Y entonces nadie le dijo que él no es un pecador, sino que cuando va a la iglesia le dicen: vos sos un pecador porque pecaste. Pero nosotros no éramos pecadores porque pecábamos, sino que éramos pecadores porque nacimos en pecado. ¿Entiende? Nosotros nacimos, pero ahora tuvimos un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos hace santos, nos hace hijos de Dios. Y entonces hay una diferencia entre el pecador y el Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que el pecador no tiene la vida de Dios, pero el Hijo de Dios tiene la vida de Dios. Y entonces, todavía muchos hermanos no están, al no tener el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, todavía se están identificándose con el pecador que eran antes.
Por eso usted ve muchos hijos de Dios que están haciendo lo que no deben, pero en su esencia ellos no son eso. Bueno, vamos a ir despacito. Entonces fíjese, amado del Señor, tú porque enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, ese es el hombre religioso. Son esos hermanos que están dentro de las iglesias y enseñan, ¿vio? Pero que no son nacidos de nuevo. Son personas que no nacieron de Dios. ¿Vio? Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Entonces el apóstol Pablo quita todo su subterfugio de mentira por el aplastante testimonio de la Escritura. Que por causa de ello el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Quién blasfema el nombre de Dios, no? Con su conducta. El hombre religioso. ¿Quién es el hombre religioso? El hombre moral, el hombre que se cree que él es más santo que todo. El hombre que cree que por su conducta él va a llegar a agradar a Dios. Que por su conducta él va a ser salvo. Que por su conducta él lo tiene la vida eterna. El hombre religioso que no tiene misericordia. Fíjese, lo voy a leer para que usted vea lo que Jesús dijo, ¿no?, sobre el hombre religioso. Vamos a leer ahí en Mateo, capítulo 23. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted me quiere acompañar, amado del Señor, lo que habló Jesús al hombre religioso. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esos eran los hombres religiosos en el tiempo de Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistas de los hombres. Ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Veo como muchos buscan los lugares altos, muchos buscan ser pastores, muchos buscan ser profetas, misioneros, bueno, y todas esas cosas. Ellos buscan esas cosas. Vio, para reinar sobre el pueblo, para tener el dominio sobre el pueblo. Ellos aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen maestro, maestro, rabí, rabí, pastor, pastor, siervo, siervo. Buscan esas cosas. Pero vosotros no querréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a vuestro padre, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esos son los religiosos en el tiempo de Jesús. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a estos, a los que están entrando. De esto hablaba el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de Romanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, no, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones, porque por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Ay de vosotros, guía ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Vio? En el 24, guía ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero lo de adentro estáis lleno de robo y de inmundicia. Fariseos,
ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiera vivido en los días de nuestros padres, no hubiera sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generaciones de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Vio? El hombre religioso va a ir al infierno. ¿Vio? El hombre religioso va a ir al infierno, no tiene la salvación, no tiene el nuevo nacimiento. Por tanto, yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a uno mataréis, y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado en la tierra, de la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Fíjense, hermanos, si es cosa de amonestación a nosotros, porque nosotros podemos generar, por la mala enseñanza, por el falso evangelio, podemos generar hombres religiosos. ¿Se da cuenta? Por eso es tan importante predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, solamente el evangelio que hay es el evangelio verdadero es el evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que estamos tratando al venir a la radio, tratamos de abrir los ojos del entendimiento para que usted, si está viviendo una vida religiosa, si usted está en una iglesia de religiosos, usted tiene que salir corriendo de ahí. Salga corriendo. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora fíjese. Entonces dice la palabra de Dios. Entonces él quita, bueno, ya en aquel tiempo estas palabras se podían aplicar a los judíos, pero en el tiempo actual tienen una aplicación más pequeña o amplia, digámoslo así. No cae pesadamente sobre las naciones en guerra, tanto como aquellas que están preparándose para la guerra, y en estas tierras llamadas cristianas. No cae también sobre los ciudadanos aparentemente desleales, ¿no? Perdón, aparentemente desleales, los estafadores de la política, desde el más pequeño hasta el más grande, que están robando a su país, haciéndose ricos por cualquier medio de su poder. ¿Qué pueden decir los paganos de tal conducta cristiana? ¿Qué sino para encarnecer y burlarse del nombre de Dios? De Dios verdadero. Por eso, fíjese, hermano, fíjese que el nombre de Dios es burlado, que el nombre de Dios es vituperado por causa de los llamados cristianos. Los cristianos verdaderos enaltecen el nombre de Dios. Por medio de los cristianos verdaderos, el nombre de Dios es enaltecido, es glorificado el nombre de Dios. No, pero por medio de los falsos cristianos, que hay millones, ¿no? Que hay millones que van a denominaciones o van a iglesias puestas por ellos mismos. Ellos lo único que hacen con su conducta y con todo lo que hacen
a hacer que la gente se burle del nombre de Dios, se ría del nombre de Dios. Solamente un cristiano verdadero, un hijo de Dios verdadero, va a buscar enaltecer el nombre de Dios y nunca lo va a ridiculizar, porque él ama a Dios de verdad, porque él sabe, ¿no?, que Dios es su Padre y no quiere ridiculizar el nombre de Dios bajo ningún aspecto. Entonces presenta una vida intachable, presenta una vida de consagración, presenta una vida en santidad, presenta una vida moral, pero no la moral que es nacida de la hipocresía, sino la moral que produce la vida de justicia que tenemos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, en el corazón. Eso dice en el versículo 28 y 29 de Romanos capítulo 2. No, en la misma manera podemos decir hoy día, no es cristiano el que lo es exteriormente, uno que solamente ha sido bautizado o que solamente ha sido unido a alguna iglesia, pero es cristiano el que lo es en lo interior, uno que ha renacido, que ha tenido un nuevo nacimiento. Entonces ese es un cristiano. No podemos dejarnos llevar por las palabras infladas, no podemos llevarnos más por las buenas o las lindas frases que hoy se usan para llamar la atención. No, porque a través de eso el nombre de Dios no es glorificado. Nosotros, los cristianos, estamos para la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. Para eso Dios nos hizo nacer de nuevo, para que Él pueda ser glorificado a través de nosotros. Amados hermanos, usted que es un cristiano verdadero, usted que es un hijo de Dios verdadero, no, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Fíjese muy bien, hermano, que nosotros no tenemos que dar cuenta a la iglesia donde nosotros estamos yendo como creyentes. Nosotros tenemos que dar cuenta delante de Dios algún día, ¿no? Nosotros vamos a ser recompensados en el tribunal de Cristo. Nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Tenemos que buscar la gloria de Dios a través de una vida que engrandezca a Dios. Doy gracias al Señor, hermano, por esta hora de radio. El Señor le bendiga grandemente su vida. Oren por mí, oren por mi familia, por mi iglesia, por la iglesia donde nosotros estamos pastoreando. Queremos vivir para que el nombre de Dios sea engrandecido cada día. Para eso, ¿quién es suficiente? Nosotros sabemos que para que el nombre de Dios sea glorificado, dependemos del Espíritu Santo, dependemos del poder del Espíritu Santo y no de nuestra fuerza y no de nuestra capacidad o nuestra inteligencia. Nosotros para vivir una vida intachable necesitamos al Espíritu Santo. Nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. El Señor les bendiga ricamente, les saludo y les abrazo en el amor del Señor y vamos a estar nuevamente en la radio La Predicadora el día lunes, ¿no? Digo bien, el lunes, ¿hoy qué día es? Sí, el lunes, de 11 a 12 del mediodía. Les abrazo, hermano, quien les habla, el pastor Ramón Encina. Amén, hermano, Dios les bendiga.